Hola chicos, soy Spring M Fanfics, y estaré trayendo historias de tipo viendo universos, y barra o de otro tipo de historias de vez en cuando. Sin más que decir, comencemos. Aclaraciones. Ninguno de los personajes, música, e imágenes de este fic son de mi propiedad, así que créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia y los personajes hechos por Gacha Club. Aviso. Este tipo de capítulos serán como un pequeño descanso de las reacciones y ver las interacciones entre los personajes. Estos capítulos puede o no que influyan en las opiniones de los personajes en algunas reacciones. También tengo que avisar que, por falta de algunas imágenes barra fanarts tuve que crearlos yo mismo, con el uso de Gacha Club, así que espero que les guste este tipo de capítulos, que serán más tranquilos. Se podía ver a los personajes de Boku no Hero Academia, que estaban caminando por el pasillo por varios minutos, hasta que llegaron a una cafetería, viendo que había varias mesas y sillas, pero lo que más llamaba la atención era la que estaba atendiendo en el mostrador, que era una mujer zorro, de color azul, con traje de bartender, donde estaba en una barra, limpiándola con un trapo. Algo más a destacar eran los guardias, dos de ellos tenían un extraño abrigo peludo además de llevar dos espadas de aspecto peculiar, y otro era un hombre lobo, que tenía un arma con una apariencia extraña, y por último era que de cada lado de la cafetería habían dos pasillos bastante grandes a decir verdad. Denki. Qué elegancia la de Francia. Decía viendo el lugar. Mineta. Es un bonito lugar. Decía estando igual que su amigo. Izuku. Oigan, ¿quiénes creen que sean ellos? Decía viendo a los individuos que ya estaban ahí. Ida. Bueno, es evidente que esa mujer zorro, es la que se encarga de dar las bebidas supongo yo, y en cuanto a los otros, creo que son la seguridad del lugar. Decía viendo a la mujer zorro, a los dos hombres con espadas, y al hombre lobo. Nezu. Buena observación joven Ida. Decía el director de la UA, con orgullo del presidente de la clase 1A. Ida. Gracias director Nezu. Decía con respeto hacia el director. Toshinori. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es, sentarnos y pedir algo para comer. Decía a lo que todos sus compañeros y alumnos asintieron yéndose a sentar para poder pedir algo para comer. Toga. La verdad me vendría bien comer algo. Decía la rubia loca, teniendo algo de hambre. Davi. Debo decirlo yo igual. Decía estando de acuerdo con su compañera. Shigaraki. Bien, también vamos a pedir algo, mierda. Decía el Manos bastante fastidiado, ya de por sí el estar cerca de aquellos héroes y no poder matar al menos a uno de ellos, le era un fastidio, no iba a soportar otra cosa más, y no lo iba a negar, también tenía hambre. Luego que todos se sentaran se veía como una maideriza robótica de color entre negro y gris, con patines en los pies, además de ojos completamente naranjas barra amarillos, dejaba varios menús en cada mesa, a una velocidad bastante alta para algunos a lo que varios verían lo que podían pedir. Luego de varios minutos varios pidieron distintos platillos, algunos simples como un sándwich, o otros pedían algo más elaborado, además de elegir lo que iban a beber, como serían varios jóvenes e incluso varios adultos habían pedido una gaseosa o jugo para acompañar, pero en caso de otros habían despido algo más fuerte, ya sea cerveza, o incluso cócteles. Después de comer, varios de los que estaban presentes empezaron a hablar entre sí, e incluso con el personal del lugar. Un ejemplo sería que Denki y Mineta estaban hablando con el hombre lobo. Denki. Así que, ¿cómo funciona tu arma? Decía viendo el arma del hombre lobo. Rookie. Es bastante fácil la verdad, es simplemente apretar el gatillo y dispara, no tiene mucha ciencia. Decía explicando cómo funcionaba, la verdad le gustaba conversar. Mineta. Cambiando de tema Rookie, ¿estás casado? O sea eres un tipo genial, uno imaginaría que alguien como tú, al menos ya tendría novia. Decía viendo al hombre lobo. Rookie. Pues sí, ven a la mujer que está en la barra. Ella es mi esposa. Decía señalando a la mujer de la barra, asombrando al rubio y al peli morado. Mineta. Así que, ¿te gustan las mujeres altas? Decía con evidente asombro. Rookie. Sí, ¿por qué la duda? Decía mientras se rascaba la cabeza. Denki. No por nada, nosotros no juzgamos gustos, además ella es linda, así que solo te decimos amigo te sacaste la lotería. Decía mientras levantaba su pulgar, y ponía una sonrisa de aprobación hacia Rookie. Rookie. Oh amigo, no tienen ni idea, solo les diré esto, ese uniforme que usa, oculta más de lo que podrían imaginar. Decía sonriendo llamando la atención del dúo de amigos, curiosos por lo dicho por Rookie. Mineta. ¿A qué te refieres amigo? Decía con evidente curiosidad igual que su amigo rubio. Rookie. Pues miren.
Decía sacando su celular y mostrar una selfie que él y su esposa se habían sacado estando con ropa de entrecasa, pero algo que llamaba bastante la era el aspecto que tenía la esposa del hombre lobo, que actualmente era oculta por el traje de bartender que tenía ahora mismo. Mineta. ¿Cómo un simple traje puede ocultar tal cuerpo? Decía sin creerlo. Denki. Amigo, creo que te tengo algo de envidia ahora. Decía viendo al hombre lobo, que se rascaba la cabeza, con una pequeña sonrisa de diversión por las reacciones del dúo. Rookie. Sí, la verdad, hasta yo mismo me impresionó que alguien como ella, haya decidido a casarse conmigo. Decía con una pequeña sonrisa, recordando el día que él y su esposa se casaron. Denki. ¿Y cómo fue su boda? Decía el rubio curioso. Rookie. Bueno, fue algo pequeño, por razones que no voy a mencionar, pero en sí fueron el que sería mi suegro, los hermanos de Tsukuyomi, unos cuantos amigos, que antes eran enemigos pero ahora son amigos, y poco más. En sí decidimos hacer algo pequeño, ya que no queremos llamar mucho la atención en nuestro universo, pero ya creo que pronto podremos hacer público lo de nuestro matrimonio. Decía con una sonrisa recordando el día de su boda, fue uno de los mejores días de su vida. Denki. Pues felicidades, amigo. Decía felicitando al hombre lobo por lograr enamorar a tal mujer. Mineta. Sí, se nota que son un gran matrimonio. Decía el peli morado, estando igual que su amigo. Rookie. Gracias chicos, ¿y ustedes están saliendo con alguien? Decía el hombre lobo curioso. Mineta. Yo estoy soltero aún, pero creo que puedo tener algo con una amiga que iba conmigo a mi antigua escuela, que ahora está yendo a estudios generales en la UA. Decía explicando que creía tener posibilidades con una chica. Denki. Yo estoy saliendo con una chica de la clase 1B, no diré nombres, pero de momento solo Mineta lo sabe. Decía explicando que ya estaba saliendo con alguien. Rookie. Pues felicidades chicos, y Mineta, te deseo suerte para conquistar a esa chica. Decía felicitando a sus nuevos amigos, y deseándole suerte al peli morado. Mineta. Gracias, creo que la voy a necesitar. Decía mientras se rascaba la cabeza, con una pequeña sonrisa por lo dicho por Rookie. Mientras tanto en la barra, se podía ver a varias heroínas profesionales hablando con la mujer zorro bartender, Mirko. Así que, el hombre lobo que está ahí, ¿es tu esposo? Decía la heroína coneja mientras veía desde la barra al esposo de la mujer zorro. Tsukuyomi. Así es. Decía mientras limpiaba su shaker, con un trapo. Midnight. Y dinos, ¿cómo empezaste a trabajar aquí? Decía la heroína más 18, con duda. Tsukuyomi. Legalmente no puedo dar muchos detalles, pero lo que sí puedo decir es que alguien en mi universo, hizo varias cosas que llevaron a la asociación multiversal a pensar en borrar mi universo, pero ya que había pocos seres que valían la pena el dejar vivos, se llevara a votación que para desgracia para algunos, se llegó al acuerdo de dejar en paz a mi universo, pero a cambio se tendría que juzgar a alguien aleatorio de mi universo, como pueden suponer la elegida fui yo, ellos mostraron todos los actos cometidos por aquella persona y después me dijeron que como sentencia tendría que informar sobre los sucesos que pasen en mi universo, y tendría que trabajar para algún negocio recomendado por la asociación multiversal. Desgraciadamente por mi propio historial, nadie me iba a elegir para trabajar con ellos excepto uno, mi jefe que sería dueño de esta cafetería barra restaurante barra bar, decidió darme una oportunidad, hasta el día no sé el por qué decidió darme esa oportunidad, pero la verdad le estoy muy agradecida a mi jefe. Decía explicando él cómo terminó trabajando en ese lugar. Después de esa explicación dada por la mujer zorro, las heroínas que estaban ahí se quedaron sin palabras por lo dicho por la bartender que las estuvo atendiendo. Mirko. Joder. Era lo único que podía decir ante la explicación dado por Tsukuyomi, del por qué estaba trabajando aquí. Midnight. Solo para saber, ¿cuánto te queda de tu sentencia? Decía con simpatía por la mujer zorro. Tsukuyomi. O ya se terminó hace mucho el tiempo de mi sentencia, pero en sí me gusta trabajar aquí, es tranquilo, el salario es bueno, y estoy con mis mejores amigos aquí. Decía explicando que ya se había terminado su sentencia, pero que en sí le gustaba trabajar en esa cafetería barra restaurante barra bar, dejando sorprendidas a las heroínas presentes. MT Lady. Cambiando de tema, ¿cómo conociste a tu esposo? Decía la heroína gigante, queriendo cambiar de tema. Tsukuyomi. Nos conocimos en un parque, tiempo después de que me dieran mi sentencia, nos hicimos amigos al principio y con el tiempo nos fuimos conociendo mejor, luego empezamos a salir y al final nos casamos. Decía explicando brevemente cómo ella y Rocky terminaron juntos. Midnight. Ok, y eso, es una historia breve, pero la verdad funciona.
Decía entendiendo el porqué lo simple de la historia de la relación entre Tsukuyomi y Rookie. MT Lady. ¿Y tienen hijos? Decía curiosa. Tsukuyomi. Sí, 2 mellizos, de hecho ellos y nuestra mascota, forman parte de la seguridad del lugar. Decía dejando sin habla al trío de heroínas. Mirko. Espera, ¿cuántos años tienen esos niños? Decía la heroína conejo, con evidente seriedad. Tsukuyomi. Tiene 4 años, pero tranquilas, nuestra mascota los cuida, mientras nosotros trabajamos aquí, además que el resto de la seguridad del lugar, les tienen mucho cariño así que, están bien. Decía tranquilizando al trío de heroínas que se vieron más tranquilas. La conversación seguía normal hasta que la rubia psicópata, de la Liga de Villanos se acercó a la barra. Toga. Disculpe, ¿dónde está el baño? Decía curiosa. Tsukuyomi. Siga el pasillo de por ahí, hasta que vea un mapa, ahí sabrá dónde están los baños. Decía dando las indicaciones de dónde podría encontrar un baño. Se veía como Toga caminaba por el pasillo llegando al cartel donde decía dónde estaba el baño, luego de ir, Toga le daría curiosidad el resto del lugar e intentaría investigar un poco, sin saber que estaba siendo vigilada por unas cámaras, luego de unos minutos, Toga se asomaría por un pasillo viendo a 2 niños, una niña lobo de pelaje azul y pelo rojo y un niño zorro de pelaje rojo y pelo azul, ambos con un tipo de goritas de policía, y armados con baits de béisbol de madera, pero eso no era lo que llamó su atención. Lo que sí llamó la atención era un tipo de león, con melena de lo que parecía ser estambre, y con un tamaño de 2,4 metros en sus 4 patas. La rubia loca solamente se mantuvo ahí escuchando la conversación de los niños. Niño zorro. Kuyoki, ¿crees que todo esté bien en la cafetería? Decía el niño zorro, con algo de nervios. Kuyoki. Tranquilo Rootsu, no creo que haya problemas ahí, además si los hay, seguro que nos lo dirían. Decía la niña lobo, teniendo una actitud más tranquila. Rootsu. ¿Y crees que no lo sé, hermana? Solo es que creo que esta es nuestra primera misión de seguridad, ¿no? Decía ya sabiendo que muy posiblemente en la cafetería todo estuviera controlado, pero que estaba nervioso más que nada, por su primera misión actual. Kuyoki. Tranquilo hermano, estaremos bien, además tenemos a Yarnabi, no nos va a pasar nada. Decía con una sonrisa alegre, mientras que también acariciaba la cabeza del león multicolor, mientras este empezaba a ronronear. Rootsu. Sí creo que tienes razón. Decía estando más tranquilo. Kuyoki. Por cierto, ¿sabes qué hay detrás de esta puerta? Decía la niña lobo, viendo la puerta con duda. Rootsu. No tengo idea, solo sé que el señor Spring M dijo que no teníamos que dejar a ninguno que no fuera del personal, de seguridad o el mismo, pasar de cualquier forma. Decía explicando de qué se trataba su misión. Kuyoki. Me preguntó qué habrá al otro lado. Decía mientras dejaba de acariciar a Yarnabi, para que luego este se diera la vuelta, para que le acaricien la panza, a lo que los 2 hermanos lo harían. Mientras tanto Toga estaba escuchando la conversación de los 2 niños, con bastante atención. Toga pensamientos. Tengo que decirle a Shigaraki, muy posiblemente esto le interese. Pensó mientras iniciaba a volver a la cafetería, pero al dar el primer paso, el piso haría un ruido que alertaría a los 2 hermanos y al león colorido. Kuyoki. ¿Escucharon eso? Decía viendo a Yarnabi y a Rootsu, asentirían con la cabeza. Yarnabi, ¿detectas algo? Decía a lo que Yarnabi empezaría a oler el ambiente, detectando el olor de Toga, apuntando hacia el pasillo donde estaba, así que para allá, ¿eh? Veamos quién es ese intruso. Decía preparando su bate igual que su hermano, mientras ellos 2 junto a Yarnabi empezaban a acercarse hacia donde estaba Toga. Mientras tanto la rubia loca, al ver que estaba por ser descubierta, decidiría sacar su cuchillo y prepararse para apuñalar a cualquiera de esos hermanos pensando que solo eran niños, y que serían fáciles de atacar, pero de repente la rubia loca sentiría una presencia atrás suyo, y sentiría como algo filoso se ponía abajo de su cuello, girando lentamente sus ojos viendo a lo que era un conejo verde que estaba sosteniendo el arma con la cual la estaba amenazando, revelando que era una guadaña, además que ese conejo la estaba mirando muy seriamente. Spring M. Hyper. Creo que no deberías de estar aquí. Decía mientras parecía que el tiempo estaba pasando más lento. Toga pensamientos. ¿Qué es esta presencia? Pensó la rubia con evidente terror, por la presencia del conejo verde. Spring M. Hyper. Ahora diré lo que va a pasar, tú volverás a la cafetería, y no le dirás a nadie. Lo que escuchaste aquí, ¿entendiste? Decía mientras acercaba más el filo de su guadaña al cuello de Toga, que esta cada vez estaba más aterrada. Toga. Ese sí, señor.
Decía con evidente miedo y terror en su rostro. Exprímeme hiper. Bien, decía mientras sacaba su guadaña de la parte de abajo del cuello de la rubia, ahora vete. Decía mientras que Toga empezaba a correr lo más rápido posible hacia la cafetería, mientras parecía que el tiempo empezaba a ir de manera normal nuevamente. Luego de que Toga se fuera aterrada, se vería como Kuyokie golpearía a Spring M Hyper por accidente, y rompiendo su bate en el proceso. Kuyokie. ¿Eh? Ah. Lo siento mucho señor Spring M Hyper, pensé que era un intruso, no fue mi intención dañarlo. Decía la niña lobo nerviosa, por ver golpeado por accidente al conejo verde. Spring M Hyper. No pasa nada, igual no me hizo, prácticamente nada ese ataque, así que no pasa nada, será mejor que vuelvan a sus puestos. Decía con una sonrisa tranquila, mientras procedía a desaparecer con un destello verde, mientras que los dos niños y el león multicolor volvían a su puesto de vigilancia. De vuelta a la cafetería se vería como Toga llegaba corriendo a la cafetería, aún asustada por lo anterior, y sin tardar se fue a sentar con sus compañeros. Luice. Wow Toga, ¿estás bien? Decía curioso al ver cómo Toga había regresado. Toga. Ese sí, decía aún recordando lo dicho por Spring M Hyper, ese solo quería correr un poco después de ir al baño, jeje. Decía tratando de parecer calmada. Cuando algunos de sus compañeros iban a preguntar lo que le pasó, una voz por unos parlantes empezaron a sonar. Spring M. Atención, les pido a los invitados, que vuelvan a la sala de cine para poder seguir reaccionando, así que por favor vuelvan a la sala de cine de forma tranquila y ordenada. Decía por el micrófono llamando la atención de los personajes de Boku no Hero Academia. Denki. Vaya que se va volando el tiempo. Decía al no darse cuenta que ya había pasado una hora. Mineta. Sí, bueno, nos veremos en otro momento Rookie. Decía mientras que él y su amigo rubio se iban despidiéndose del hombre lobo. Rookie. Nos vemos amigos. Decía también despidiéndose. Se vería como todos los personajes de Boku no Hero Academia que estaban presentes, estaban caminando por el mismo